Buenas tardes. Este es el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este domingo 9 de enero. A partir de mañana 10 y el martes 11 de enero, personal de salud de primera y segunda línea de atención de los hospitales públicos del estado recibirán la vacuna del refuerzo contra el coronavirus en sus mismos nosocomios, mientras que al personal que atiende las áreas COVID de los hospitales privados se les aplicará la tercera dosis el 12 y 13 de enero en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Las vacunas de refuerzo que se aplicarán al personal de salud de los hospitales públicos y privados que atienden área COVID pertenecen a la farmacéutica AstraZeneca. También continúa la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad que viven en Mérida, proceso que se realizó hasta el día de hoy. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 69 pacientes en hospitales públicos. 71.385 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es de 79.930. Hoy se detectaron 289 nuevos contagios de coronavirus, 101 en Mérida, 40 en Canacín, 35 en Valladolid, 22 en Progreso, 10 en Motul y Humán, 9 en Concal, 6 en Tecash, Tixcocop, 6 foráneos, 5 en Maxcanú y Ticul, 4 en Acanqué y Cuncunul, 3 en San Felipe, Tixpehual y Tizimín, 2 en Cacalchen, Cenotillo, Izamal, Mocochá y Suquilá, 1 en Calotmul, Chemash, Joctún, Junucmá, Muxupip, Zacalum y Tinum. De los 79.930 casos positivos, 651 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 48.594 personas contagiadas de coronavirus, que viven 12.590 en la zona norte, 11.941 en la zona oriente, 4.788 en la zona centro, 7.484 en la zona sur, 11.791 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento. Una mujer de 44 años que residía en Ciudad del Carmen, y entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes e inmunosupresión. En total, son 6.499 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.977 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 69 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias.